Hola amigos de Café y Oración, gracias por estar este domingo 18 de septiembre con todos nosotros. Eh, para los amigos que nos acompañan en el conversatorio Dedito, Dedito significa devocional diario para todos, estamos siguiendo la guía de la lectura de la Biblia en un año, la que aparece en la parte final de la Biblia de las Américas, una guía que empezamos desde hace varios años y pues continuamos con los amigos que se van vinculando a esa guía. Hoy en día hay muchas guías de estudio, muchas guías de lectura, en muchas versiones, en muchos idiomas, ya hay muchas herramientas computacionales que nos ayudan inclusive a descargar en el computador diferentes versiones de la Biblia. Los motivamos a que escudriñen, lean la Biblia y si lo pueden hacer en la siguiente vez en una versión diferente o en un idioma diferente, pues qué bueno sería. Bueno, en este día, domingo 18 de septiembre, nos corresponde, según la guía, escudriñar los dos últimos capítulos de Proverbios, Proverbios 30, Proverbios 31 y la primera parte del capítulo 11 de Segunda de Corintios 11, del 1 al 15. Bueno, amigos, en el día de hoy tenemos a Rosario Velasco, ya ha estado con nosotros, nuestra invitada de hoy, desde la Florida, o como dicen en Estados Unidos, de Florida, en inglés, Florida. Florida, desde Florida, Estados Unidos, está con nosotros Rosario, consultora en temas de salud emocional, de salud mental, maestra, educadora. Bueno, Rosario, bienvenida nuevamente a Café y Oración. Siempre es un privilegio, William, de verdad que sí. Y un saludo muy especial para toda la audiencia de Brain Coffee desde la Florida, Estados Unidos. Y siempre voy a estar bien, pero bien agradecida de que me tengas en cuenta en todos tus programaciones y poder compartir estos dos importantes proverbios que de verdad que son a lo personal, la verdad es que siempre me llenan de pero mucho conocimiento y esa parte fantástica de Segunda de Corintios. Y siempre va a ser un placer estar contigo, William. Bueno, voy a empezar un poquitico dando un contexto de lo que pude encontrar antes de iniciar. Voy a darles un contexto de lo que encontré, porque aquí habla de proverbios de Agur, hijo de Jaque, el de Masa, dice en el 30, o sea, no es un proverbio, ya sabemos que no todos los proverbios son de Salomón. Entonces, ahí aparece, dice que Agur, en algunas encontré que su significado es el que convoca o el que recolecta, ¿sí? Entonces estaba ahí hablando ese rey Agur, y habla en un sitio que se llama Masa, solamente aparecen dos referencias en la Biblia, de una población llamada Masa, que tiene que ver con uno de los descendientes de Abraham, pero por el lado de Ismael. Está en Génesis 25:14, Primera de Crónicas 1:30. Recordemos que Ismael, hijo mayor de Abraham, tuvo, claro, no fue con la mujer legítima, con la esposa legítima, tuvo 12 hijos, que fueron 12 príncipes, 12 naciones, uno de ellos fue Masa. Al parecer fue uno de los reyes de Masa, este rey Agur, y en algunas versiones de la Biblia, este primer versículo habla de que él escribió estos proverbios a un señor Itiel, que significa Dios conmigo, y a un personaje llamado Ucal, que significa poder, prevalecencia. Bueno, el punto es, pues, simplemente darles esa información así muy general. Luego, aprovecho de una vez también luego el 31, al parecer son las palabras consejos. eh, en algunas versiones uno da a entender que como que es de palabras de rey Lemuel, pero en otras habla de que fueron unos consejos de la madre al rey Lemuel. Rey Lemuel significa dedicado, consagrado a Dios, ¿sí? Entonces, este rey Lemuel este rey Lemuel fue rey de Masa, de la descendencia de Ismael. Y bueno, no tenemos más información. Por ahora digamos que lo que nos interesa compartirle al auditorio es que
estos dos capítulos, porque originalmente la Biblia no fue escrita ni con títulos, ni por capítulos, ni por versículos, es una ayuda que nos dan los traductores y de ahí se han pegado los otros traductores para no confundir, pero, pero los proverbios son complicados porque a veces un solo versículo trae dos dichos que no tienen que ver con el dicho siguiente, entonces hay que tener paciencia porque son a veces temáticas que vienen en bloques de 3, 4, 5 versículos, pero hay veces que no. Entonces, por ahora lo más importante es que sepan mis amigos de Café y Oración que estos dos compilaciones de proverbios en estos dos capítulos no pertenecen, probablemente solamente la segunda parte del capítulo 31, la que habla pues del elogio a la mujer virtuosa, posiblemente corresponden a proverbios, sea como sea, porque Salomón estuvo en buenos tiempos y en malos tiempos con Dios, sea como sea, esto ha llegado aquí a nosotros y entendemos que de alguna manera Dios tiene el propósito de transmitirnos unos dichos que son verdades, que fueron aplicables en ese tiempo y que seguramente hoy también son buenos consejos para nosotros. Entonces ya, para no meternos más en ese contexto histórico, vamos, Rosario, ¿qué te llamó la atención de este capítulo 30 y este capítulo 31? Bueno, como lo quieras abordar. Bueno, después de decir que qué bueno podernos reunir también con un cafecito. William, este ya es el segundo que me estoy tomando en la mañana de hoy. Este es el segundo, mira, yo aquí tengo Este es el segundo. aquí estoy tomando una taza, no sé si alcanzas a ver de dónde dice, si alcanzas a ver, dice San Diego, me la trajeron de San Diego, San California. Diego, California, Una amiga que sí. estuvo por allá por San Diego dijo, bueno, le vamos a llevar a William su tacita de San Diego, así que cuando vengas a México me puedes traer la tacita ¿de dónde Seguro que estás? sí, En de Orlando. Florida, hay que traerte una de Florida, hay que llevarte una de Pero Mickey Florida es muy Mouse, grande. de Mickey Mouse, de Orlando, que es la De parte Orlando. como, sí, que todo el mundo identifica a Florida, o ya sea por Miami, las playas, o ya sea por el centro Florida, donde me encuentro lo que es Walt Disney, ¿no? De esta maravillosa este hombre genioso que logró hacer un mundo fantástico, mágico. De verdad que todo el que que pueda venir a Florida tiene que ir a ese mundo fantástico. Y bueno, particularmente estos dos pasajes bíblicos son tan interesantes, William, y con todo ese recordatorio o esa información que nos das con respecto al contexto, porque como lo decías, no fueron escritos específicamente por Salomón, pero sí se ubica en el contexto de ese mensaje, de esas enseñanzas que nos quieren transmitir a través de yo diría que son como moralejas, que son metáforas, ¿verdad? Porque utiliza varios elementos específicos que nos ayuda como a hacer ese contraste entre lo que es el día a día y cómo ese día a día de las cosas que suceden nos pueden significar o nos pueden llevar a un mensaje de conocimiento y nos pueden ayudar a crecer en sabiduría. Yo después de descubrir que las tres inteligencias que aborda una mujer es la inteligencia normal, la astucia y la sabiduría, y las tres se adquiere de distintas formas, y qué bueno poder tener la sabiduría en crecimiento todos los días. Entonces, ahí es donde yo de pronto me enfoco con el primer pasaje que hablas de las palabras de Agur, cómo Agur utiliza ciertas cosas. Por ejemplo, los últimos versículos de este pasaje habla de cuatro cosas son importantes y te va especificando una por ella y te resalta una y te dice la otra. Por ejemplo, me voy a este específico que me pareció muy, a mí en lo personal, ¿verdad? Y creo que a toda nuestra audiencia, si va a estar con nosotros, espero que lo puedan leer. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, dice en el versículo 25, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Perdón, en el versículo 24 comienza, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, el pueblo no fuerte
y en el verano preparan pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las arañas que atrapas con la mano y están en los palacios del rey. Entonces, interesante cómo te habla de 4 diferentes tipos de especie animal. Y si nosotros vemos la formación o vemos la especie esta de cada una de ellas, es tan cierto. Las hormigas, que no es un pueblo fuerte, y cómo se preparan ellas de una manera genial. Entonces, haciendo esa analogía entre ellos, entre las hormigas y nosotros, ¿qué podemos sacar de ese pedazo? De los conejos, de las arañas, de las langostas. O sea, si nos podemos ubicar, cada uno de estos tiene en el mundo real las hormigas, podemos hablar de cada uno de nosotros, de cómo nos podemos organizar para cada una de las situaciones que vivimos en el día a día. De los conejos también nosotros nos podemos ubicar, pero ¿a quiénes podemos hablar como los conejos? Yo los ubicaría desde mi punto de vista como maestra, yo me ubicaría en los estudiantes, que es un pueblo que ahorita mismo los jóvenes, la juventud de hoy en día, por una cantidad de cosas en que de pronto no vamos a ahondar, pero es una comunidad en que no se está esforzando demasiado, pero los conejos en analogía con ellos, los conejos sí ponen su casa en la piedra. Y las langostas, yo podría ubicar las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Yo podría ubicar el mundo de los negocios con las langostas, como cada uno de nosotros en nuestros negocios o en nuestras propias compañías de trabajo, nosotros cómo podemos trabajar organizadamente para sacar adelante un proyecto. Y las arañas. Ahí me quedo yo tratando de a quién ubico en las arañas, que las atrapamos tan fácilmente, pero que viven en lugares tan especiales como son los palacios de los reyes, ¿verdad? Entonces es interesante cómo ver siempre, a mí me encantan los proverbios, yo soy después de Jesús, después de cómo podemos aprender tantas cosas con este maravilloso personaje que vamos a encontrar en Corintios, que se me escapa el nombre, ay, nuestro maravilloso Pablo, discípulo, Pablo, Tito. Pablo. Los proverbios, de verdad que yo soy fan de los proverbios, en esa manera, William, de cómo sacan cosas tan simples y te llenan tanto, si estamos profundamente tratando de buscar esa sabiduría. Rosario, la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, conducta de los animales que se pueden aplicar, es algo muy bonito. Yo me divierto, es decir, yo soy un etólogo aficionado, ¿sí? Me gusta ver programas de la naturaleza y ver comportamientos, ¿no? Hay animales que lo dejan a uno sorprendido porque los animales Exactamente. dan enseñanzas tan diferentes, es decir, y aquí pues tú escogiste este paquete y fíjese que me estaba sirviendo mucho porque estoy buscando en proverbios, estoy analizando en estos días que he leído proverbios, cómo conectar el tema de la construcción, que es esto, el giro, como le llamamos al área de negocios donde yo me muevo, a la construcción, y hay como varios agrupaciones. Hay una cosa que es mover la tierra, moverla, alistar el terreno. Está lo que es la construcción, básicamente es como el esqueleto, como los huesos, como columnas, vigas, pero también está lo que se llama vestir. Vestir es dotarlo de cerramientos, de ventanas, de puertas. Hoy en día ya no es solamente ventanas y puertas, sino hoy en día, por lo menos en Europa, todas las normas de construcción tienen que ver con el control térmico, que el calor de afuera no te entre cuando estás en verano y cuando estás en invierno, que el frío de afuera no te entre. Entonces Mm. es como el termo, ¿no? Es como los termitos donde llevamos cosas frías o cosas calientes. Entonces hay toda una tendencia en Europa y que es costoso, ¿no? Ya está entrando de Estados Unidos, ya está entrando por Guatemala. Y ahorita pues aquí en estos países que están
En otros niveles económicos, pues todavía no nos obligan esas normas. Entonces, también tiene que ver con el control térmico, pero estoy buscando el animalito y lo acabo de encontrar. Creo que tiene que ver con el conejo. Voy a mirar en otras versiones a ver si es el conejo o es el tejón, porque Ujú. parece que, porque ahí puede haber, voy a buscar en el original más tardecito, cuando terminemos aquí está, o este compartir, o mientras tú sigues, yo voy buscando en varias versiones si es el conejo o no, porque me sirve mucho para un trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo te parece eso, Rosario? Interesante. No, a eso se llama, por algunos de los invitados que he tenido, a eso le llaman sabiduría cotidiana, es decir, la sabiduría cotidiana, Exacto, porque ese tú término tienes me en el, encanta, la sabiduría cotidiana. porque tú tienes ahí un computador donde, si tú te pones, si tú tienes ahí un computador y tienes internet en tu casa, ¿es correcto? Correcto. Y tú desde ahí puedes saber ingeniería militar, puedes saber esto, puedes saber medicina, puedes clavarte a estudiar derecho jurídico allá. O sea, hay mares de conocimientos, pero la sabiduría cotidiana de hoy, pues es haga lo que está a tu alcance. Entonces, ahorita no me voy a distraer, luego lo busco, pero ya me dio como una pista de buscar, luego te Es comento. porque te habla específicamente de que los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Entonces ahí hay algo que puede ser para ti un alumbrar en el día de hoy para que investigues toda esa biología que encierran los conejos. Si yo Porque sigo leyendo, sí, sí, dice, siga. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. O sea, 3 cosas inicialmente Sí. encontramos como interesantes, pero la última está como mejor la cosa. Entonces, mira, se refiere al león que dice, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre su boca. Y ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y que y el que recio se suene las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. O sea, por donde tú lo veas, hemos considerado a Salomón a uno de los personajes más eh, especiales para enseñarnos sabiduría, pero estos dos últimos, como decías al principio, que no fueron escritos por él, y que aunque la historia lo que nos ha querido es ayudarnos a organizar un poquito y que también nos ubiquemos en el contexto. Estos dos últimos pasajes bíblicos de verdad que son bien interesantes para aplicarlos en el día a día, en esa sabiduría cotidiana, en eso que se nos presentan, esas circunstancias cotidianas. Por ejemplo, lo que pasó antes de que comenzáramos nuestra, nuestra compartir de este cafecito que está muy, pero muy bueno. Cómo nosotros podemos manejar esas situaciones que se nos van presentando, porque es que la vida es tan compleja que cambia en cuestiones de segundos y tú dices, pero es que hace un minuto atrás, hace 60 segundos atrás, hace 35 segundos atrás, o pasó la hormiga en caravana, todas con comida y tú puedes mirar, wow, cómo trabajan en equipo, cómo trabajan esforzándose día a día, y de pronto saliste de una reunión de trabajo en equipo y no hubieron o no existieron los resultados que esperaba el jefe. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces son cositas en las que nosotros podemos aplicar en el día a día, William, para que no salgamos por la salida de emergencia, sino que encontremos distintas soluciones que podemos aplicar para ir encontrando poco a poco soluciones, respuestas efectivas y eficaces a lo que es grande, ¿verdad? Rosario, ya encontré aquí en el 3026, para que mi Ujú. tarea ya la hice, 3026, la palabra en el original en el hebreo es chafán, chafán, y Ok. chafán tiene tres significados, o sea, el que hace la casa sobre la roca, es decir, ya está el edificio hecho, el que hace la casa sobre la roca, el que la viste, se llama Ujú. chafán, con ese, y tiene tres traducciones, las diferentes versiones lo traducen o como conejos, o como tejones, Oh, mira, voy a tejones. investigar, o Ujú. como tejones, o creo que son diferentes, ¿cierto? Y como damanes.
yo no, es decir, el término no me suena mucho. Damán, Ujú. voy a investigar ahorita así después cuál de los tres es el que más, de las traducciones al castellano, cuál es la que más se integra al tema chafán. Y eso me sirve para sacar un loguito, un color y sacar y poder sugerir un eslogan, porque a veces las empresas necesitan esa parte bonita, ¿no? En un proyecto Exacto. necesitan un eslogan, necesitan un logotipo, un logo, es decir, hace agradable la vida y qué bueno cuando en la vida, por ejemplo, empresarial tomamos aspectos de la naturaleza Así que están es. en la Biblia, no están por Así allá es. en otras lecturas y lo traemos a la vida práctica. Entonces, sabiduría cotidiana es lo que estamos haciendo en este día, mi estimada amiguita Rosario. Eso es sabiduría cotidiana, adaptarnos al momento, ¿no? Porque el Así momento, como tú es. decías, nos cambia. Así es. Totalmente. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Nos cambia en cuestiones de segundo. Y siempre va a ser diferente lo que pasó segundos atrás, va a ser muy diferente a los segundos que vienen. Y el presente, el tiempo ese presente es el que debemos de mantenernos despiertos para poder ver cada cosa que pasa. Así es, Rosario. Si quiere, continuamos con el 31. Claro, sigamos con el 31. ¿Qué me puedes decir del 31? Porque hablabas de que esta señora, la madre de Sí, la madre, exhortación a un rey, según mi sí, versión que tengo acá, el título, a mí me gustan las sagradas escrituras que comienzan con título porque te puede llevar como a, bueno, como maestra te puedo decir, y precisamente estamos trabajando en recordarle a los jóvenes las estructuras gramaticales, las estructuras en intensive reading o en lectura intensa o en lo que es la gramática del idioma en el inglés que yo le digo a todos los estudiantes, pues es casi similar para todos los lenguajes, ¿verdad? En español y en todos los lenguajes tienen una similitud los conceptos. sí, Y mire, hablamos de los títulos y hablamos de los subtítulos. Y con el subtítulo que encontramos aquí, o en la versión en la que yo tengo en estos momentos, que es la Reina Valera, exhortación a un rey. O sea, a un rey se le está exhortando. Y tú me decías al principio que la exhortación pues la estaba haciendo una madre, sí, ¿verdad? sí, la estación, La madre está exhortando a su hijo, que no es cualquier hijo, es un rey. ¿Y qué significa exhortación? Fantástico. ¿Qué significa exhortación? Cada vez que pocas veces alguien me ha dicho te exhorto y cuando me escucho esa palabra, honestamente creo que son de las pocas veces que presto muchísima atención porque la exhortación lleva lleva mucho mensaje cuando viene verdaderamente de alguien que aplica la palabra exhortación como tiene que ser, ¿no? No es que estoy llamando la atención, no es que estoy diciéndole a otra persona un feedback cualquiera, no, estoy exhortando y eso lleva un significado bien profundo. Entonces, y de quien viene, de la madre a su hijo, ¿no? Que es un rey. sí. Fíjese que en algunos países, en términos jurídicos, en cobranza, cuando alguien está demorado en pagarle al banco la cuota, le mandan un exhorto, ¿no? O sea, no, Ujú. no es que lo llaman a saludarlo, no es como un llamado de Sí, atención. exacto, exacto, Aquí, exacto. así rapidito, la madre le dice, en el versículo 2 hijo mío de mis entrañas. En el 3 le dice que no des tu fuerza a las mujeres, ¿sí? Ujú. Y en otra versión habla de que las mujeres llevan a la ruina a muchos reyes, o sea, por las contiendas que ayudan a armar. O sea, que no se rede mucho con el tema de mujeres. También en el 4 le dice que no se dé al vino. Es decir, pero en otras versiones habla de que tome vino, pero sin llegar a la borrachera. Ahorita en Colombia Ujú. hay unos escándalos porque en el nuevo gobierno todos andan borrachos, ¿no? El embajador que mandaron a Venezuela, borracho, el senador que estuvo en Cartagena, borracho, es decir, el presidente actual que en campaña andaba borracho. Entonces, dice Ujú. tome vino, pero en un punto donde no te emborraches porque eso es catastrófico. Eh, Claro, se dice que pierde los la noción completa de realidad y entras en otras etapas, claro. Dice para terminar este bloquecito y darte oportunidad a que hables de la mujer virtuosa, dice así rapidito,
Porque si ellos están borrachos, dice que olvidan lo instituido, pervierten el derecho de los afligidos. Es decir, un borracho gobernante es una desgracia, porque Así quién es, sabe qué barbaridad va a decir, ¿no? correcto. Y sigue diciendo, el licor debe ser como algo para las personas que están enfermas, para los que están amargados de alma, para los que están con problemas, bueno. Pero dice, en el 8 dice, abre tu boca a favor del mudo. Hay gente que, pero ahí el mudo no es al mudo físico, sino en otras versiones habla del que no tiene, por ejemplo en México estaba viendo que hay una fundación que se dedica a sacar presos de la cárcel. En México hay gente que lleva 10, 15, 20, 25 años que no se sabe por qué lo metieron a la cárcel. Entonces hay una fundación que se dedicó a investigar gente que está en la cárcel, pero que nadie tiene el expediente de por qué está en la cárcel. Imagínense lo que puede pasar. Wow. Entonces, eso es un tema de injusticia. O sea, podría salir una ley que diga, oye, si no hay una denuncia contra alguien, o se perdió, o ya no existe, porque estamos en un mundo de papel y de gente desordenada, o quién sabe los niveles de corrupción, ¿no? Se pierden, Correcto. lo meten por otro, luego la fundamentación que tenían la botan, no sé. Todo es posible que pase en esos temas de corrupción. Entonces, esa fundación está haciendo justicia a favor del que no puede hablar, del mudo, de los que están abocados a la muerte, los que no tienen quien los defienda. Fíjese que esa fundación está haciendo algo bonito, ¿no? Defendiendo presos que no hay un proceso contra ellos. Y ahí dice, Así es. entonces dice, abre tu boca, da sentencia justa, defiende al pobre y al necesitado. Bueno, Rosario, pues son las exhortaciones de una madre a un rey, pues ahí quedaron agrupadas, compiladas, porque no sé, los tiempos de Abraham, de Ismael, de los hijos de Ismael, pues son mucho tiempo anteriormente, fueron mucho tiempo anterior a la época de Salomón y a la época de rey Ezequías, que fue cuando compilaron todos estos grupos de dichos, de proverbios, de oráculos, de sentencias, de exhortaciones. Yo creo que nos podemos ir a la mujer virtuosa, tú como mujer virtuosa, del 10 al 31, al parecer esa franja de proverbios sí está agrupada, del 10 al Así es. 31, probablemente sean de Salomón. Y bueno, compártanos sobre la mujer virtuosa, que es un pasaje que me imagino, eh, eh, ya lo has visto en alguna oportunidad, es un pasaje muy común del que se habla Así mucho, es. y tú que trabajas con mujeres, pues Así es. Sabes que uno de mis principios como mujer, porque están mis principios como ser humano, como una hija de Dios, pero también como mujer he logrado crear mi propia filosofía, mis propios principios de vida. Y en Proverbios 13, cuando habla de la mujer virtuosa, que habla, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Si tú sigues leyendo todo ese pasaje, tú encuentras en que la mujer cuando es sabia es corona para el hombre, ¿verdad? Pero antes de que el hombre sea coronado, encontraba yo en uno de mis análisis espirituales, antes de que el hombre sea coronado, antes de que, ahorita mismo que estamos viviendo esta situación de que la reina Isabel falleció y todo esto, pues obviamente el príncipe, ¿verdad? Es el que va a ser ahora es el descendiente de la corona, ¿no? Es príncipe, pero antes de que sea un hombre coronado como rey, el hombre tiene que ser príncipe. Y la mujer virtuosa, la madre, convierte al hombre príncipe, pero la esposa es la que lo corona. Ese fue mi significación que encontré en algún momento. Y encontraba yo en un momento especial de mi vida, decía, ¿cómo nosotras como mujeres podemos convertir a nuestros hijos en príncipes? Para que cuando ellos en su búsqueda de una mujer virtuosa y que no es un trabajo solamente de madre con el hijo, sino que también la madre con sus hijas y que ya la mujer en su momento tiene que comenzar a escudriñar y a buscar su propia sabiduría para que pueda ser esa mujer virtuosa que corone al hombre. Y si seguimos leyendo ese texto, vamos a encontrar que si la mujer virtuosa corona, es corona para el hombre, o sea, se convierte en un rey, la que no es virtuosa lo convierte en un mendigo. No sé qué de todos estos mensajes, William, ¿cuál fue el más impactante? Porque tenemos dos
desenlaces, o sea, o la mujer virtuosa convierte al hombre en un rey, y no estamos hablando de que es mi reycito, mi papito, no, sino que es un hombre que el rey con sabiduría va a saber ser un excelente proveedor, un responsable, en fin, esos elementos que deberían encerrar un muy buen rey, ¿verdad? Y sobre todo esos reyes de la casa. Pero también el desenlace de la mujer que no es virtuosa, cómo convierte al hombre en un mendigo. Y tenemos esos dos escenarios en la vida real. Detrás de un hombre va a haber una mujer sabia o va a haber una mujer no sabia, y los podemos palpar. Yo creo que en todas nuestras familias o tenemos a alguien muy cercano que encontramos esos dos escenarios. A ese hombre que decimos, oye, pero esa familia le va bien, esa mujer virtuosa ayuda a su hombre, a su rey, ese palacio, esa casa, porque tenemos que ir a lo real, al contexto real. O sea, ¿cómo podemos nosotros desvirtuar esta información que para muchos puede ser como mágica, pero oye, ubícala en la vida real? O sea, ese palacio, ese reinado es un hogar del común. Y ahí está un rey que es el padre, y ahí está una mujer virtuosa que es la reina, que es la mujer, y están los hijos que son los príncipes, ¿verdad? En el mejor escenario de nuestras comunidades sería ese, pero también tenemos que hay hombres que los vemos como mendigos, porque detrás de ellos esa mujer virtuosa, esa mujer que no ha desarrollado, y no digo que no lo pueda hacer, lo puede hacer, yo siempre le digo a todas las mujeres, en el momento que nosotros entendamos que la inteligencia viene por una parte, la astucia se consigue por otro lado, pero la sabiduría que está en el medio, que es la que debemos de tener en el medio, se adquiere de las dos con ese trascender diario, con ese desarrollo diario que toda mujer debemos de tener para convertirnos en mujer virtuosas. Podemos también desarrollarlo. Entonces, con la mujer virtuosa podemos pasar horas y horas hablando, pero en conclusión, es un trabajo que todas las mujeres, ojalá que toda la audiencia femenina que esté escuchando este programa, pueda entender que estamos en la necesidad, mujeres, de comenzar a desarrollar, a trabajar, a entrenarnos, a capacitarnos, a escudriñar, a detenernos por un momento cómo estamos haciendo nuestro verdadero rol como mujer, cómo estamos nosotros cada día creciendo para poder fortalecer nuestras comunidades, nuestros palacios, nuestros reinados más próximos, que es nuestro hogar. Fíjese que me gustó mucho la conexión que hiciste entre la madre y el hijo principito, y el principito, cuando el principito puede nunca llegar a ser rey, porque lo que lo hace rey no es la mamá, sino la esposa. Me gustó mucho esa aplicación, y la verdad, pues, comencé a pensar en mi vida, se me vino toda mi vida, y mi mamá, pues, fue una mujer espectacularmente virtuosa. Eh, Al leer este pasaje, recordé toda su vida, y definitivamente yo puedo decir que si ella hizo todo para formar un principito, mi esposa Sarita ha hecho todo para coronarme a mí como rey, ¿verdad? Porque la corona mía es mi esposa, es decir, eso me conecta con el Exacto, pasaje de que mi corona es mi exacto, esposa, y dice, en el exacto. 11 dice, el corazón de su marido está confiado en ella, completamente, 100% confiado en ella. Y también dice en el 28, sus hijos, perdón, tus hijos crecen y la bendicen, y su marido también la alaba. Yo todos los días, o cada vez que tengo oportunidad, la ando alabando, ¿sí? La ando alabando. Entonces, alabando es diciéndole cosas bonitas, ¿no? Diciéndole, vea, pero esto que estás haciendo tan bueno, esto que estás haciendo tan excelente, como, Mm. es decir, siempre la estoy alabando. A veces a ella no le gusta que lo hagan público, y de pronto al escuchar este mensaje va a decir, ay, pero ¿por qué tienes que decirlo en público? Pues porque es cierto. Entonces, fíjate, pero me gustó mucho esa conexión, y también aplica en sentido contrario, es decir, un padre también hace de una Exacto, hija su princesita, y exacto. puede ser una princesita que nunca llegue a ser reina si detrás de ella no hay un hombre que la corone, es decir, que la haga sentir reina. Entonces, porque uno de padres
y tú que eres maestra y tienes que ver con padres de familia y con hijos y con estudiantes, fíjese que los padres hacen una tarea, pero también depende de los hijos, principitos o princesitas, continuar. Entonces ellos verán de sus alianzas y de sus conexiones que hagan con el que van a ser su cónyuge, si coronan o sencillamente o se descoronan, como podríamos inventarnos ese término, o se coronan o se Sí. descoronan, pero ya no es Ujú. responsabilidad del papá ni de la mamá que los formó. Así es. Es una responsabilidad de ellos conseguir la persona adecuada o la persona que Dios les indique para poder ser complemento. Me gustó mucho, mucho esa aplicación. No lo William, había visto así. y si nosotros voy a ponerlo en un contexto bien fácil. Hemos visto películas de reinados y hemos visto películas donde el príncipe tiene un entrenamiento fuerte porque en algún momento va a ser rey, ¿no? Y en ese mismo contexto de película, de la ficción que de pronto nos han mostrado, ahorita mismo no se me viene ninguna película específica. Se me viene El Rey León. El Rey León, ¿no? Se me Porque viene El Rey está León. cerca de los parques temáticos allá en Sí, Orlando. exacto. Se me viene El Rey León y aún así el leoncito, el pequeño leoncito, quien le da más entrenamiento a ese leoncito para que algún día se convierta en el rey es la leona. Entonces, mira, cuando decías esto de que el padre también ejerce una educación o un entrenamiento con la princesita. Y ahí es donde yo digo que nosotros como mujeres tenemos, o sea, yo nunca me he sentido menos en la creación del universo, porque si despertamos y entendemos el verdadero significado de nuestra creación, es casi a la par del hombre, porque la responsabilidad que tenemos como mujeres es grande, es grande, es grande. Y edificar no es fácil, que eso es otro punto para que lo tengas en cuenta en tu creación de tu logo, que si te vas en el reino animal, fantástico, pero si también investigas un poquito en el reino humano, la mujer tiene un papel y nos los confirma el pasaje bíblico. La mujer virtuosa y nos lleva al otro pasaje bíblico de la mujer sabia, edificadora, ¿verdad? Entonces hay tanta responsabilidad en la mujer. Y volviendo otra vez a la película que se me vino en mente, que es la del Rey León, Samba, creo que si no estoy mal, el entrenamiento básico lo tiene de la mamá. Y él tiene que llegar a tener todas las cualidades y valores correspondientes para que se presente donde el papá y le diga, tú vas a ser mi sucesor, ¿verdad? Entonces, la mujer siempre va a tener un impacto social, emocional, físico en los hijos o en aquel que se encuentra en su responsabilidad de hacerlos crecer, de hacerlos llegar a algún lado. Hay una responsabilidad. Yo, madre soltera por muchísimos años, casi 14 años, madre soltera, madre cabeza de familia, porque no fui madre soltera, y eso lo podremos explicar en otro momento, en otro observatorio que tengamos, en otro cafecito. Pero no es fácil criar los hijos sola, no es fácil. Hay muchos elementos que dejan de existir en la educación de los hijos sola. Claro. Y aún así, todavía siguen faltando cuando están esos dos principales elementos que es papá y mamá. O sea, estamos en un caos social, en un caos humano, y si hoy nos están escuchando muchas mujeres, tomar esta palabra y verdaderamente buscar el significado real, como en algún momento me impactó a mí mi vida, yo creo que sumaríamos a aquellas mujeres que estamos conscientes de, primero, de qué hacemos en el mundo, segundo, de cuál es nuestro papel, de cuál es el rol, cuáles son las actividades diarias que tenemos que desarrollar para poder hacer la parte que nos corresponde, que eso sumaría a no un grano, porque entre mejores ciudadanos existamos, eso yo pienso que va a ser una piedra grande en toda esta creación. Entonces, mujeres, o sea, necesitamos despertar, necesitamos volver a retomar muchos principios, bases
estructura, volver a la estructura. Y estos dos pasajes, no solamente el de Adgur hablando o la exhortación del rey, es una necesidad de despertar impresionante, William. Bueno, Rosario, sí, muy bien. Invitamos a nuestros amigos de Café y Oración. Ahí están como les decimos, cada proverbio da para un tema diferente. Son sencillos de leer, sencillos de estudiar. Este pasaje hay que mirarlo, el de la mujer virtuosa, 31, del Proverbios 31, del 10 al 31. Hay que mirarlo con lupa, con detalle, analizar cada término, Exacto. porque trae muchas enseñanzas al día de hoy. Mira que la mujer es hacendosa, o sea, cumple sus roles, ¿no? Primer rol es que Así es es. mujer. Número uno es que es Ah, mujer. Segundo es exacto. que es esposa. Y tercero es que es madre. Pero cuarto, ya comienzan a ver como esos sus roles. Como mujer, ella le da trabajo a sus criadas. Ella hace cosas, ella es industriosa. Como mujer, desarrolla un rol poderoso porque mientras su marido está en las puertas de la ciudad como un anciano decidiendo los asuntos de la ciudad, ella está produciendo tapetes para que el esposo vaya y comercialice. Es decir, ella es una mujer que no está esperando, voy a decirlo con respeto, que le provean o que la mantengan. Ella está produciendo en su casa con sus hijos y con sus criadas. Ella tiene industria. Así Entonces, es. ella está a cargo de sus hijos. Mientras todos se acuestan a dormir, ella es la última que apaga la última lámpara. Dice Así que es. ella lleva la contabilidad. Ahí está explicadito. Entonces, ella negocia con los mercaderes también, porque llegan los mercaderes a preguntar, bueno, ¿qué hay qué ha producido? Entonces, es una mujer que tiene a su marido bien abrigado, a sus hijos bien abrigados, le da trabajo a otras mujeres. No sabemos cómo hay, pero y sí, me hace recordar a mi mamá. Tenía un esposo muy bien tenido, 10 hijos bien tenidos, siempre tenía empleadas por donde estaba trabajando, haciendo cosas, produciendo dinero. O sea, produciendo más dinero que se ganaba mi papá afuera, lo ganaba ella en casa con sus empleadas, manufacturando algo. Entonces, nos da muchas enseñanzas y bueno, cada quien tome, léalo, reflexiónelo, medítelo, procéselo y que Dios le hable a cada uno. Y ahí entraríamos con esa parte que acabas de dejar para cerrar los pasajes de Proverbios, lo que aplicaba Pablo todo el tiempo, o sea, el que tenga oídos y el que tenga ojos, ¿verdad? Entonces, entrando en segunda de Corintios, yo soy fan de Pablo. A mí Pablo siempre va a ser un personaje que me identifico con él, me identifico muchísimo con él, un hombre que tiene todas esas cartas que escribió a distintos lugares. Yo no sé cómo él llegó de último y para mí ha sido el primer discípulo que tuvo Jesús, que verdaderamente, sin menospreciar y subestimar todos los trabajos que hicieron su elección de sus 12 primeros discípulos. Pero Pablo encierra tanto conocimiento, tanta sabiduría, William, tanta Sí. sabiduría. Uh-huh. Para mí es un misterio la manera como llega a los pies de Jesús, o sea, la manera como él reacciona o sea, su asombro de entender, de ver cómo otros se entregaban más del 1000% a seguir los principios que nos dejó Jesús y después él ser tan promotor de algo que no vivió. O sea, ese convencimiento, o sea, tantas cosas que podemos sacar de este personaje de Pablo. Este fue uno de los más entregados, o sea, y él no vivió. ¿Qué tal si yo siempre me pregunto, ¿qué tal si Pablo hubiera tenido la oportunidad de experimentar los últimos días de Jesús? ¿Qué Pero hubiera hecho? mire, Rosario, lo siguiente, y eso aplica para nosotros. Imagínense que nosotros tampoco estuvimos con Jesús. Nosotros no Así es, fuimos ni tú ni yo estuvimos con Jesús. Nos pasó lo igual que Pablo. Pero o sea, tenemos las mismas desventajas culturales, de hábitos, de correcto. costumbres, de lo cotidiano con Pablo. Está bien, pero Pablo tiene la misma ventaja que tenemos nosotros. ¿Sí? Porque Jesús se fue. Pablo tiene la ventaja Pablo tiene la ventaja que tenemos tú y yo, Rosario, y los amigos que nos están escuchando, porque era necesario que Jesús se fuera para enviarnos el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos conocer a Jesús y podemos conocer
Es decir, porque si yo estoy con Jesús comiendo al lado de él, caminando con él, pues yo estoy pendiente de lo cultural, ¿no? De si vamos a pagar el impuesto, de si vamos a comer, si vamos a pescar, si vamos a hacer el milagro, ¿no? Estoy pendiente de cosas naturales cotidianas. Pero si yo ya no me distraigo con esos elementos culturales, porque Jesús no vino solamente para una cultura, sino para todas las culturas de la humanidad y para todos los tiempos, entonces tengo la ventaja que tiene el apóstol Pablo de tener al Espíritu Santo, como tú la tienes, como todos los amigos que están, la tenemos. O sea, las desventajas culturales sí es cierto, pero tenemos la ventaja también cultural de que entró la época del Espíritu Santo. Él era necesario que él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, para estar con todos nosotros. Entonces, Correcto. ahora, Pedro y todos aquellos tuvieron doble ventaja, ¿no? Tuvieron tanto lo cultural como lo del Espíritu Como la Santo, del Espíritu Santo. porque, porque luego cuando Pablo va y en sus correrías, el Espíritu Santo es el que lo despierta, el que le da visiones, el que le habla, el que ven, en fin, fueron doblemente bendecidos por la cultura y por el Espíritu Santo. Pero bueno, hoy nos tocaría compartir o conversar o escudriñar sobre 2 Corintios 11 del 1 al 15. Ahí habla como de los falsos, estos amiguitos de Grecia en ese tiempo. El sur de Grecia era Acaya, toda la provincia de Acaya, y el norte de Grecia era Macedonia. El sur de Grecia tenía un gobierno diferente al del norte de Grecia, que era Macedonia. Uno lo controlaba el Senado romano y otro lo controlaba el emperador romano. En Acaya, Corinto, que estaba en Acaya, en el sur, era muy complicado, muy conflictivo, la gente no colaboraba, la gente era inmoral, la gente era conflictiva. En cambio, los macedonios ofrendaban más allá de sus fuerzas para todo esto, para las necesidades de los santos en Jerusalén. Ahora, el problema que está enfocando aquí es que los de Acaya, los del sur de Grecia, o sea, donde está Corinto y otras iglesias cercanas, han recibido a ministros falsos, ¿sí? A falsos apóstoles, a falsos ministros, y los han recibido con los brazos abiertos. Entonces ahí es como que Pablo choca con ellos porque no tienen como los corintios revoltosos, problemáticos, no son buenos ofrendadores, causan desorden en la cena del Señor, hay problemas de inmoralidad, ¿sí? Entonces, no son tan buenos ofrendadores, ya lo dije. Entonces, imagínense, y adicional a eso, Pablo que dice que no, que trabajó porque Pablo cuando estuvo en Corinto y en Acaya, Pablo dependía financieramente, era de los macedonios, o sea, la gente del norte, del norte de Grecia actualmente. Entonces, y sin embargo, sin cobrar nada, pues él dice que despojó a otras iglesias, despojó, pero el término está ahí como un poco feo en el español, pero realmente él recibió o fue financiado de las iglesias de Macedonia y trabajando con los corintios y con los acayos. O sea, Corinto es una ciudad, los acayos es todo medio país, la provincia. Sin embargo, pues Pablo dice en el 11:11 que él los ama mucho, independiente de la forma en que son ellos. Pero también Pablo dice que los falsos obreros o falsos apóstoles o falsos ministros se disfrazan como ángeles de luz, como Satanás. Y bueno, qué tremendo todo esto, ¿no? Porque el diablo, Exacto. Satanás, el diablo también tiene sus ministros, sus ministros que se infiltran, que tratan de engañar. ¿Y cuántas sectas no hemos visto? ¿Cuántos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas? El mundo plagado de sectas, mi estimada Rosario. Así es, así es, así es. Y imagínate, estamos hablando de, una, de un solo grupo, las sectas religiosas. Y si nos vamos a todo esto que nos está encerrando nuestra sociedad, nuestros países, ¿verdad? Que encontramos líderes, lamentablemente, que no nos están dirigiendo de la mejor manera. Entonces, si desde el mundo espiritual encontramos lobos feroces disfrazados de oveja, en el mundo político también lo encontramos, en el mundo de nuestros líderes que nos dirigen en nuestros países. Um, una de las cosas que yo destaco muchísimo con Pablo en cada una de las regiones en las que él exhortó, porque ahí sí se aplicaría la palabra exhortación, o eh, intentó exhortar a cada una de esas regiones, Corintio, los de Tesalonicenses, los de todos los lugares donde él iba, ¿no? Roma, todos. Es ese bagaje cultural.
¿verdad? Y para poder meternos en el mundo de las epístolas de Pablo, tenemos que irnos a lo cultural. Y llega un momento que nosotros como seres humanos, como ciudadanos de nuestras propias regiones, también tenemos que irnos a lo cultural, porque lo cultural nos habla de nuestras creencias, de qué es lo que nos marca a nosotros. Y para poder nosotros identificarnos verdaderamente como hijos de Dios, tenemos que escudriñar nuestras creencias culturales. Tenemos que escudriñar nuestra cultura como tal, para realmente ser ciudadanos de un solo reino, porque tenemos que distinguirnos como tal y comenzar a fomentar y a crear y a desarrollar. Yo siempre pienso que si no está hecho hay que hacerlo. No es la última palabra. En el momento que sea de nuestra vida, en el tiempo que sea de nuestra vida, si no está hecho hay que hacerlo. Si no hay el valor de la colaboración, si no hay el valor de la justicia, si no hay el valor de la aceptación al otro, hay que crearlo. Como seres humanos tenemos que crearnos, pero hay que escudriñar también cuáles son nuestras creencias culturales, cuáles son nuestras creencias inculcadas en la familia, que ellos también tienen, porque culturalmente a ellos se les enseñó de una manera. Entonces, hoy en día tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros y es de escudriñarnos. Y Pablo nos los enseña en este proverbio maravilloso de 2 de Corintios 11, 1, 15, donde habla de todos esos aspectos negativos que él encontraba, como tú lo decías. Mira, algo tan sencillo, o sea, recibo solamente apoyo de los macedonios, ¿no? Y esta gente de acá no me da y estoy aquí y es donde más les estoy ofreciendo y ofreciendo y exhortándolos y enseñándolos. Y no pasa nada. Los callos no están haciéndolo, no están entrando de pronto en despertar, en un despertar que tenemos. Es maravilloso cómo Pablo nos exhorta en una época que ni tú ni yo la vivimos y que ha sido tan tergiversada con los tiempos y que tú nos das la oportunidad de llevarnos a un contexto real. Imagínate, a un contexto lo más próximo, lo más real que tú nos puedes llevar cuando hablas de todo el contexto cultural. Pero vámonos a lo básico, al día a día. Vámonos al día a día. Un Pablo, o tú eres un Pablo y nos estás hablando a todos nosotros. Hey, los valores Mire, que necesitamos desarrollar son estos. así es, mire que eso lo aclara pues en el 13, 14 y 15, que va a leerlo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan los apóstoles que se disfrazan de apóstoles del Mesías. 14, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso aplica para la política, para la empresa, Todo, para todo. Eso aplica hasta eso aplica todo. hasta para el próximo, para las jovencitas que están buscando novio y marido, o para Todo. el jovencito que está buscando novia y esposa, aplica. Se Aplica disfrazan, para todo. como decían unos amigos que jóvenes, una vez que me los encontré en Colombia, unos misioneros americanos jóvenes que salieron a las calles, los mandaban a evangelizar y pasaron por una zona de prostitución. Entonces les preguntamos que si, que por qué se ha metido por esa zona. Dijeron uno de ellos, un americano, un misionerito joven americano en Colombia, decía, muy bonitos los demonios, pues las prostitutas, muy bonitos los demonios. Ajá. Muy bonitos los demonios, pues se disfrazan como ángeles de luz, pero leo el 15. Dice, así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Vea, Imagínate. ¿cuántos políticos corruptos no que son casi hijos del diablo, hijos de Belial, se disfrazan como Ajá, ministros de ajá, justicia? Y en nombre de la ajá. justicia, apoyándose en el tema de justicia, estos hijos del diablo, por decirlo de esa manera, porque, ¿sabe qué es lo lamentable? El fin de los cuales será conforme a sus obras, es decir, por su fruto los vamos a conocer, pero imagínense Así es. cuando destruyen por 30, por 40, por 50 años una nación, uno dice, sí, por los frutos los conoceréis, pero yo para qué quiero conocer, bueno, yo lo conozco a través de la historia, ¿no? Así es. Ayer estuve viendo un documental de la BBC sobre encontraron unos manuscritos de Genghis Khan, el mayor emperador que ha tenido la tierra, un mongol que por allá empezó en una tribu mongólica,
fue creciendo, avanzó lo que hoy es China, luego se fue hasta por allá Rusia, luego llegó hasta Irán, los persas, y los hijos de él llegaron hasta Europa. Imagínense que él hizo escribir unas memorias, apenas las están descubriendo y traduciendo, y entonces en ese tiempo todo el mundo lo adoraba porque, claro, lo divinizaban a ese Genghis Khan, como si fuera hijo de los dioses, ¿sí? Como si fuera hijo de los dioses. Y se da uno cuenta hoy en día, al ver la historia, ese documental, que era un tipo re malo contra malo. Imagínense, solo en la invasión que hizo el Imperio Persa, mató más de 1 millón de mujeres y niños. Solamente mató más de 1 millón de mujeres y niños que no tenían por qué, sino que como los hombres no se habían rendido, o sea, los hombres no se quisieron rendir, mató a los hombres en batalla y llegó y encontró mujeres y niños, y entonces mató a las mujeres y los niños en venganza de por qué los hombres no se habían rendido ante él. Entonces, y en ese tiempo todo el mundo, como él estableció como feudos administrativos, y entonces todo el mundo veía al Genghis Khan, el mayor emperador que ha tenido la Tierra, 12 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más grande que lo que era la Unión Soviética antiguamente, una cosa grandísima. Imagínense que lo veían como un dios justo, y no, nos damos cuenta que era disfrazado. O sea, la historia, como dice acá, por sus frutos los conoceréis, o sea, conforme a sus obras. O sea, a la luz de hoy todos sabemos que Genghis Khan no fue no fue ningún ministro de justicia. Él adoraba a otros dioses a través de sus sacerdotes chamanes. Él era un chamán, y fue adoptando. Imagínense que fue adoptando, por ejemplo, cuando llegó a la China, tomó monjes tibetanos y monjes de otras, y reforzó la corte, ¿no? Reforzó la corte como cuanto brujo y hechicero iba conociendo de otras culturas, lo iba incorporando ahí a su corte. Entonces, la historia lo dice, sí, y podemos decir, ay, sí, hace 800 años Genghis Khan era un hijo de Belial, pero hoy en día también hay hijos de Belial disfrazados en los gobiernos como ministros de justicia, haciéndose pasar que en nombre de la justicia hacen cosas. Todo esto de la llamada pandemia y todo esto de que vienen otras plagas y vienen otras cosas y que Ujú. o sea, son gente que quiere abusar de la humanidad. Bueno, da mucho para Así es. hablar, Rosario. Vamos a ir cerrando, ya que sabemos que hoy el tiempo es limitado. Así es. Rosario, estos pasajes no quedaron solamente como historia, sino Así también es. para que miremos las aplicaciones. ¿Qué podemos hoy hacer con estos pasajes? Podemos tener amigos que no son amigos, que se disfrazan de justicia, y no ejercen justicia, porque a veces pensamos en los demás, ¿no? Pero justicia es cuando tú no corrompes el sistema, cuando tú no te pasas el semáforo en rojo, cuando no botas basura a la calle, es decir, cuando no le causas problemas a tus vecinos, botando escombros ni basura inconveniente, ¿no? Cuando le pagas Ujú. bien a tus empleados, ¿sí? Cuando tratas bien a tu esposo, a tus cónyuges, a tus hijos, es decir, eh, hay aplicaciones de justicia. Apliquémonos a nosotros mismos. ¿Qué tan justos? Correcto. ¿Cuál es tu nivel de justicia, Rosario? A los amigos que nos están escuchando, ¿cuál es el nivel de justicia? O sea, reclamamos justicia a los gobernantes y a nuestros líderes y a nuestros jefes en las empresas o en las instituciones, pero ¿cuál es nuestro nivel de justicia? Esa es la pregunta de hoy, Rosario. ¿O será que nos Así hemos es. levantado con mantos de justicia, y en nosotros simplemente aquí parecemos muy bonitos, esto, como muros blanqueaditos, todos pintoreteados, pero por dentro lo único que hay es rapiña, venganza, odio, miseria? ¿Qué somos nosotros hoy en día, Rosario? Así es. Mira que tenemos que aplicarlo a lo básico, a lo pequeño. Y si nos ponemos a mirar el contexto general, no vamos a poder irnos a lo pequeño, a lo que es importante. Lo que yo les decía hace rato con la mujer, o sea, la labor de la mujer, la creación de la mujer, el hecho de que estemos aquí como mujer tiene una connotación bien profunda, y tenemos una misión
ya la tenemos, no hay que buscarla. Yo pienso que a veces nos preocupamos mucho por encontrar la misión, y ya la tenemos. El solo hecho de estar aquí y de tener esta oportunidad de vivir y de estar en el envase que estemos, ya tenemos la misión creada. Y como seres humanos, cada uno individualmente tenemos también ya la misión creada. Y si uno de los aspectos o elementos o valores o características es la justicia, es algo que si no está desarrollada o si solamente la aplicamos, porque el problema es que todos de pronto tenemos un poquito de cada cosa. Yo que me he dado la oportunidad de investigar, de preocuparme por el desarrollo humano, por el comportamiento humano, yo cuando he tenido la oportunidad de hacer intervenciones y le digo que vienen preocupados por su nivel de responsabilidad o por un valor que consideran que no lo tienen, que soy muy egoísta, que soy muy esto, preguntas básicas, o sea, textualmente, ¿qué está haciendo? ¿Sientes ese sentimiento porque no estás haciendo esto? Bueno, porque es que tengo una situación específica, o ya sea con un familiar, o sea con el cónyuge, o sea con el vecino, y porque es que esta persona o esta situación me está limitando y me toca ejercer este valor, ¿verdad? Me toca hacer este valor. Entonces yo pienso que la justicia es un valor que se tiene que desarrollar, que estamos en el momento de desarrollarlo. Todos tenemos que desarrollar ese nivel y aplicarlo siempre, porque ahí es donde está el detalle, aplicarlo siempre. En estos días me hablaban de una situación bastante difícil que pasa en nuestras culturas, que pasan en nuestros países, y aquí, de verdad que aquí no lo he visto en los 17 años que tengo en los Estados Unidos, no lo he visto, posiblemente suceda, pero yo no lo he vivido, que es cuando cogen a un ladrón y lo apedrean, lo golpean y pelean con la policía, dámelo, y muchas veces lo matan, ¿no? Entonces, estas personas estarán haciendo justicia con este ser humano. Los policías estarán haciendo bien por entregarse los 5 minutos, y muchas veces esos 5 minutos son los más largos de la vida de cada uno de ellos, porque puede ser que fallezcan. Y con eso que tú decías ahorita, ¿cómo está mi justicia? Me preguntaba yo, ¿esta situación verdaderamente, los que apedrearon a esta persona fueron justos o no fueron justos, o los policías fueron justos? Verdaderamente ahí aplicaron la justicia, o necesitaron la policía irselos a llevar al primer precinto y ponerlo en orden para que sea la justicia que creemos que es la más apropiada, genere la justicia, le den 24 horas y lo suelten porque alguien pagó una multa o no encontraron suficiente mérito para poderlo que pagar algún tipo de, de justicia, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos hablar con respecto a la justicia, tantas cosas. Sí. ¿Dónde la aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cuándo la debemos de aplicar? ¿El por qué debemos de aplicarla? Y yo vuelvo al punto, mira, Jesús nos enseñó un mandamiento que muy poco lo aplicamos, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese podemos quitar el verbo amar y ser justos con los demás como nosotros mismos. A veces cambiando el verbo, ¿verdad? Ser justo con los demás como con nosotros mismos, amar a los demás como con nosotros mismos, ser pacientes con los demás como con nosotros mismos. Tantos verbos que podemos aplicar, pero tanto como hacia los demás, comenzando desde nosotros mismos. Hay que comenzar a ser justos con nosotros mismos también. Rosario, gracias Rosario por su tiempo. Ya para despedirnos, quisiera hacerte una pregunta. Veo que ahí al lado, detrás tuyo, hay una frase, y si tú la publicas, pues yo no... cuéntanos algo de esa frase, ya como para cerrar y despedirnos. Solo tú puedes tomar el control de tu vida, de tu futuro. Fue una frase que encontré hace unos años y la mantengo como un eslogan, como ese motivador cuando siento que hay momentos en los que se me baja la velocidad, o hay cosas que me quitan el control de mi propia vida, de mi justicia, de mi paciencia, del amor al prójimo, de mí misma. Siempre la tengo y la leo, ¿no? Yo tengo eslogan por todos lados. Poquito a poquito pueden ver aquí tengo mi mapa
mis visualizaciones, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, todo. Y esto es algo que lo aprendí hace muchos años y lo aplico. Y cada una de las cosas, y esta es una de ellas, ¿no? El control de nuestra vida, el control remoto, cuando tú lo tienes, el básico control remoto, que tú lo tienes y comienzas a pasar. Si tú lo tienes, tú pasas los canales. Si tú lo tienes en la mano, si lo tiene tu cónyuge o la persona que esté contigo acompañándote viendo la televisión, es el que va a tener el control de cualquier canal o cualquier programa que tú quieras ver. Tienes que No pelear te, con él para quitárselo, o ¿sí? sea, no te dejes quitar el control, o sea, esa pelea en pareja por Exacto, los controles, ¿no? exactamente. Y no hay dos controles, hay uno solo. Cada quien debe tener su propio control. Exactamente, así de sencillo. Y que solo cada uno de nosotros podemos tener ese control, obviamente de lo que aprendemos de nuestras experiencias pasadas, que ya pasó, y de lo que podemos crear en el futuro que no ha llegado, sin preocuparnos, sin entrar en esa angustia de lo que no ha llegado. Pero en el control de lo que podemos hacer en el día a día es solamente de cada uno de nosotros, William. Bueno, amigos de Café de Oración, gracias por haber estado este domingo 18 de septiembre con nosotros. Nos ha acompañado como invitada especial la psicóloga colombiana Rosario Velasco, desde Orlando, Florida, Estados Unidos, como se dice en inglés. Yo tengo una frase ya para despedirme de que Dios y yo somos mayoría, porque yo trato de no hacer nada solo, sino siempre en mayoría. Y mi mayoría es Dios. Entonces, Dios y yo somos mayoría. De joven, de niño, traté de recibir a Jesús y como que es la primera parte de mi vida, como recibirlo en mi vida. Ahora estoy en la parte donde ya que lo recibí, entonces estoy ya no invitando a Jesús en mi vida, ya lo hice hace mucho tiempo dentro del cristianismo, dentro de la cristiandad. Ahorita me estoy introduciendo en Jesús. Es decir, soy yo el que me estoy introduciendo en Jesús, que Jesús tenga todas las áreas de mi vida progresivamente. Estoy en ese proceso, o sea, la primera parte, recibir a Jesús, la segunda, que Jesús me reciba a mí, ¿no? Introducirme yo ahí. Y si yo y él estamos integrados, somos mayoría. Bueno, amigos, bendiciones para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Rosario, muchas gracias. A ti, como siempre, siempre va a ser un placer y una bendición poder compartir contigo un cafecito. Saludos para toda la familia, Pasarita, dile que mis recuerdos. Bueno, igualmente, saludes a tu esposo, a tu madre, a tu hijo. Espero que tu marido y tu hijo te alaben. Supongo que te alaban. Si te alaban, vas a saber que eres una mujer virtuosa. Así ¿Sí? es, así es, Sí, así sí. es. Es. Habla con tu hijo y con tu esposo y pregúntale si te alaban, eres una mujer virtuosa según Proverbios 31. Bueno, yo creo que Así sí. es, amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Saludos. Saludos.